con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luz por Radio Sónica. Hola, ¿cómo están? Otra semana juntos y juntas. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema que hemos venido tratando durante todos estos años, pero en los últimos con más profundidad, que es el de las migraciones climáticas, las migraciones forzadas por cambio climático. Y bueno, en varias oportunidades, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, desde la Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, quienes estamos llevando adelante el Observatorio de Escazú, venimos trabajando estos temas porque hacemos el seguimiento de la Cumbre de Cambio Climático y la gravedad que está teniendo en el mundo este tema, y en particular en América Latina y en Argentina, pero también estamos llevando adelante una investigación sobre las migraciones climáticas en la Argentina, y hemos tenido en el programa muchísimos de los migrantes climáticos internos nacionales. Pero en el programa de hoy queremos darle el espacio, el lugar a la Organización Internacional de Migraciones, la OIM, que es un órgano dentro de Naciones Unidas, una organización parte de Naciones Unidas, que viene obviamente llevando adelante el tema de las migraciones en todo el mundo, pero en particular en estos últimos años, cuando la crisis climática se ha agudizado, viene profundizando sus investigaciones, sus análisis, sus acciones en relación al tema de los migrantes climáticos en América Latina. Por esto nos acompaña Pablo Escribano. Él es el referente regional de la OIM y le damos la bienvenida. Pablo es quien viene llevando adelante estos temas a nivel regional en la OIM, especialmente desde que el tema del cambio climático se ha agudizado. Él es el especialista temático regional en migraciones, ambiente y cambio climático. Así que nadie mejor que Pablo para ilustrarnos sobre este tema. Muchísimas gracias, Pablo, y también sabemos que te estás mudando a Panamá, así que gracias por hacernos un espacio y poder compartir juntos. Bueno, contanos un poco. Uno de los problemas más graves en el mundo de hoy, según las Naciones Unidas, es el tema de, digamos, el diferente tratamiento que se le dan a las migraciones en el mundo y la injusticia que se comete con los migrantes en muchos planetas, las barreras, las dificultades. Pero bueno, esto se agudiza por las guerras, por los conflictos bélicos, pero también el cambio climático y los desastres naturales están produciendo migraciones importantes, y los temas económicos y la injusta distribución de la riqueza también. Pero estos se combinan. ¿Cuál es el panorama en América Latina de las migraciones y en particular de las migraciones por causas climáticas? Bueno, María José, muchísimas gracias por la invitación para participar en este espacio. Sí, bien lo has empezado a describir, ¿verdad? Tenemos en América Latina y el Caribe un momento álgido de las migraciones internacionales, ¿verdad? Derivadas de muchos factores, en particular desde hace unos años las migraciones desde Venezuela, pero también, digamos, de manera tradicional otros países, y a ellos se añaden, digamos, o se complementan los flujos de migraciones derivados de los diferentes impactos del cambio climático. Lo que sabemos, según la evidencia científica, es de que las migraciones derivadas de los impactos del cambio climático son mayoritariamente internas, ¿verdad? Se dan dentro de los países y cuando se dan a través de fronteras, en principio se dan muchas veces entre países limítrofes. Entonces tenemos algunos casos de migración que llamaríamos climáticas internacionales, por ejemplo en la zona amazónica, por ejemplo en el Caribe también, donde sí que hay algunos eventos extremos que han provocado cruce de fronteras. Pero mayoritariamente en América Latina y el Caribe estamos frente a movimientos que en particular salen de zonas rurales y se dirigen a otras zonas rurales o hacia zonas urbanas en particular, ¿verdad? Y aquí tienen un papel fundamental las ciudades de América Latina, que como todos sabemos han venido creciendo en población
migración en los últimos años y seguirán haciendo, ¿verdad? Todavía tenemos, en particular en Centroamérica, procesos de urbanización particularmente importantes. Importantes estos flujos de migración porque están recomponiendo un poco los espacios en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Tenemos zonas que están muy expuestas a los efectos adversos del cambio climático, zonas costeras, zonas de proceso de desertificación, zonas de selva tropical, zonas de alta montaña, cuyos habitantes se ven afectados por estos eventos y pueden, digamos, decidir migrar o se ven desplazados o pueden entrar en lo que llamamos situaciones de inmovilidad, ¿verdad? Donde no pueden salir y se quedan en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, todos esos procesos son los que, digamos, demandan la atención un poco de nuestro trabajo en este sentido. ¿Podrías decirnos cuáles son las causas últimas? Porque digo, la causa que uno registra a primera vista es la inundación, el diluvio, la sequía, pero OIM, tomando la información del panel de cambio climático y en sus propios registros, porque yo supongo que ustedes están en contacto con la gente que pasa estas situaciones. La gente, ¿a qué le atribuye el origen del problema? Porque yo creo que muchas veces las personas que pasan por las situaciones saben más o los gobiernos tratan de hacer que no saben cuáles son las cuestiones que causaron el problema. Ajá, no, es una pregunta muy relevante y justamente es una de las dificultades, ¿verdad? Que cuando hablamos con las personas, muy pocas, digamos, las personas afectadas, personas desplazadas, se identifican como personas migrantes climáticas, ¿verdad? Lo que sí que vemos es un impacto de las amenazas climáticas, en particular en los medios de vida. Entonces, lo que estamos viendo es, por ejemplo, en poblaciones rurales, donde, por ejemplo, las sequías pueden afectar los medios de vida, pueden incluso afectar la seguridad alimentaria, y vemos a personas que salen de zonas rurales, por ejemplo, en Centroamérica, y cuando las encuestamos nos dicen que migran por búsqueda de mejores condiciones, ¿verdad? Porque quizás han perdido su trabajo, han perdido su seguridad alimentaria. En zonas en Centroamérica, como digo, en zonas andinas también podría pasar. Como mencionas, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático justamente menciona que el cambio climático influencia las migraciones de manera directa e indirecta. A veces es directo, ¿verdad? Como decías, una inundación, ¿verdad? Uno puede rápidamente, digamos, identificar que por culpa de una inundación una comunidad tuvo que salir o tuvo que ser reubicada o desplazarse. A veces es de manera indirecta, ¿verdad? Y aquí es donde vemos los impactos en medios de vida, los impactos en la salud, a veces los impactos en la inseguridad alimentaria. Entonces, son ese tipo de impactos en cadena, ¿verdad? Los que son importantes que entendamos, ¿verdad? Por ejemplo, en zonas rurales, como digo, cuando hay una sequía, las personas afectadas se ven obligadas a veces a endeudarse, a veces a bajar su consumo de alimentos, a veces a vender bienes de consumo, por lo que cuando ya, digamos, se reproduce la sequía varios años, como ha pasado en Centroamérica, ya no queda nada, otras opciones más que tener que salir de la comunidad, ¿verdad? Entonces, para responder a tu pregunta, efectivamente, a veces vemos una inundación, pero a veces es mucho más complicado, ¿verdad? Porque son impactos en los medios de vida, en el empleo, en la disponibilidad de servicios que hacen que las personas salgan de los territorios y es muy difícil, digamos, identificar exactamente lo que llamamos tipping points, ¿verdad? Los momentos en los que las comunidades, digamos, basculan hacia una mayor salida por la falta de oportunidades. Ahora, estas comunidades que se ven afectadas muchas veces toman conciencia de qué es lo que generó esa primera situación, porque puede haber problemas de cambio climático, no sé, la suba del nivel del mar, los huracanes, puede haber situaciones climatológicas que resulta más difícil ponderar cuál fue el origen, la causa, porque son cuestiones que transcurren después de una afectación de cambio climático global. Pero a veces la afectación es más directa. Si hay desmonte, si se arrasa con un bosque, es más probable que haya alguna consecuencia en la inundación
o en el cambio del curso. Si hay una obra hidráulica de proporciones conmensurables, seguramente eso va a incidir en que haya una sequía o en que haya una inundación. Si hay determinado emprendimiento minero, extractivista, fracking, que contamina el agua, eso va a tener una consecuencia directa. Si hay una explotación hidrocarburífera inconmensurable en un lugar con pérdidas de fuel oil en el mar, seguro que va a tener un efecto sobre quienes se dedican a la pesca. Entonces, muchas veces las comunidades están diciendo qué fue lo que causó el problema. ¿Cómo es la intervención? O sea, lo que nosotras sentimos en nuestra investigación es que hay una lejanía completa entre los estados nacionales con modelos extractivistas que están generando estos problemas y los problemas que les pasan a la gente. Es como si los gobiernos nacionales tomaran decisiones más allá de inconsultas, muchas veces sin estudios de impacto ambiental, muchas veces sin escuchar a las comunidades, pero además, cuando suceden los problemas, tampoco hay una atención al reclamo de las comunidades. O sea, si viene un huracán, bueno, es difícil que uno conecte el huracán o la crecida del nivel del mar con algo que ocurrió en tu país, porque es algo que está de alguna manera causado por una suma de factores, pero a veces hay causas directas y eso no está siendo registrado por los estados. ¿Ustedes tienen el mismo registro? ¿Cómo lo ven? ¿Qué hace OIM en estos temas? Sí, es una buena pregunta, digamos, y un poco, efectivamente, cuando hablamos de movilidad o desplazamientos o migraciones por factores ambientales, como describes bien, a veces tenemos factores climáticos, digamos, un poco más, digamos, lejanos, ¿verdad? Y a veces tenemos, digamos, desastres concretos, digamos, derivados del impacto del ser humano, como decías, desmates, derrame de petróleo, caso de Perú no hace mucho tiempo, cuando revientan, por ejemplo, presas de obras hidrológicas, digamos, también tenemos situaciones de desplazamiento. Entonces, todo ello se acumula, digamos. Entonces, cuando las cifras, por ejemplo, de desplazamientos por desastres, digamos, hay un cómputo global, creo que el año pasado en América Latina fueron 2,1 millones de nuevos desplazamientos por desastres, integran todos esos factores, pero los factores, digamos, que climáticos siguen siendo mayoría, en particular los derivados de inundaciones. Incluso en esos casos de inundaciones, te diría, María José, que también, digamos, tiene que haber una mayor... hay una gran responsabilidad por parte de los poderes públicos, sobre todo con el tema que nos parece, a mí me parece fundamental en América Latina, que es el tema del ordenamiento, de la planificación urbana, del ordenamiento territorial, ¿verdad? Uno de los grandes factores de vulnerabilidad es dónde se construye y cómo se construye, ¿verdad? Digamos, cuando tenemos inundaciones es porque muchas veces se han construido asentamientos en los cauces de los ríos, en laderas de montañas expuestas a deslaves. Entonces, no solo es que a veces efectivamente por el desmate creemos condiciones, pero también que muchas veces se construye donde no se debería, ¿verdad? Y ahí es donde efectivamente debe haber una responsabilidad de los poderes públicos que se está empezando a reconocer en algunos países, ¿verdad? Por ejemplo, sin ir más lejos, en Colombia hace unos meses salió una sentencia de la Corte Constitucional donde se reconoce los derechos de personas desplazadas por inundaciones, ¿verdad? Entonces, hay cada vez una mayor toma de conciencia, la responsabilidad de los estados de prevenir y atender el desplazamiento. Justamente ahora también tenemos en curso una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se incluyen preguntas sobre las responsabilidades de los estados ante el desplazamiento por causas climáticas. Entonces, efectivamente, para contestar, digamos, es cierto que hay, digamos, una necesidad de acción en todos los niveles, de mitigación, de adaptación a los impactos del cambio climático, de gestión del riesgo de desastres, de atención al desplazamiento, pero también es cierto que para no ser tan negativo, poco a poco, digamos, va avanzando una agenda de trabajo en ese sentido enfocada en los derechos humanos. Y eso, en particular, es positivo, pero sigue siendo necesario más trabajo, ¿verdad? Te pregunto, porque en general tenemos asociado a la OIM a los desplazamientos interestatales, ¿no? Cumpliendo un rol
de amortiguación, de acompañamiento, de defensa de derechos, etcétera, etcétera. Pero ahora, con todos estos cambios y estos desplazamientos internos, la OIM también está teniendo una acción política hacia los desplazamientos internos. Si vos tuvieras que contabilizar, ¿hay más desplazamientos internacionales que internos o se equiparan o cómo es la situación? Bueno, digamos que para estar claros con los conceptos, cuando nosotros hablamos de desplazamientos, son movimientos relativamente forzados, ¿verdad? No sería tanto, digamos, migraciones cuando una persona, digamos, decide, sino un movimiento más forzado. Y en este caso sí se supone que hay más internos. Los datos de los que disponemos son sobre desplazamientos internos, son datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. Y efectivamente, digamos, cuando uno piensa en la situación, por ejemplo, inundación, las personas normalmente salen de su comunidad o de su residencia y van al albergue más cercano, van a casa de familias, ¿verdad? Pocas personas agarran, digamos, y emprenden procesos migratorios. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en el Caribe, porque efectivamente son circunstancias en las que cuando un huracán, digamos, son islas de pequeño tamaño y efectivamente las personas salen de las islas porque no, digamos, no tienen dónde buscar protección. Algunos casos en la Amazonía, en las zonas fronterizas, y algunos casos, pero es complicado identificarlos desde Centroamérica. Por ejemplo, cuando hay huracanes se puede observar una mayor migración hacia Estados Unidos, por ejemplo. Pero los datos nos muestran que son procesos mayoritariamente internos. Este año, por ejemplo, hemos tenido un proceso de desplazamiento interno muy significativo en Brasil por las inundaciones en Río Grande do Sul, ¿verdad? Hablamos de centenas de personas desplazadas. Muchas de ellas todavía siguen en albergues porque no pueden retornar a sus casas, ¿verdad? Entonces estamos hablando muchas veces efectivamente de procesos de desplazamiento interno y la OIM sí que tiene una trabajante en ese sentido de atender el desplazamiento, ofreciendo apoyo en particular en temas de albergues, de evacuaciones, de asistencia con asistencia humanitaria para atender estas situaciones. Ahora mismo, digamos, hacer la actualidad, digamos, están mis colegas implicados en la respuesta a los huracanes en el Caribe, el huracán Beryl, las islas del Caribe Oriental y tenemos a los colegas implicados en la coordinación y en la respuesta humanitaria. Te pregunto esto porque obviamente vos hablas de ordenamiento territorial y nos das datos. Los datos que maneja OIM son datos que están basados en las informaciones estadísticas de los estados, no hay una información propia. En este sentido, digamos, miden de acorde a los movimientos y los desplazamientos que tienen que ver con los censos o la información que relevan los estados. En América Latina, ¿vos creés que las informaciones relevadas por los estados son confiables en todos los casos? ¿Tenemos rigurosidad? ¿Llegamos a un estándar aceptable de confiabilidad en esos datos? Es una buena pregunta la cuestión de la fiabilidad de los datos, ¿verdad? Y digamos, creo que es necesario también mencionar que no sabemos muchas cosas, ¿no? Todavía hay muchos conocimientos que deberíamos destacar o necesitamos sobre movilidades. Los datos de desplazamiento interno que compila el Centro de Monitoreo en particular, muchas veces efectivamente son de las autoridades de gestión del riesgo y se estiman relativamente confiables porque se toman, digamos, cuando hay un gran desastre, ¿verdad? Y se cuentan las desplazadas, pero sigue habiendo ciertas dificultades en el sentido en que, por ejemplo, sabemos mucho mejor contar a personas en albergues, caso por ejemplo Río Grande, que cuando se desplazan en casa de familia, ¿verdad? Porque de repente se les pierde, digamos, la traza si van, digamos, a casa del primo o del tío. Si están en un albergue uno los cuenta, ¿verdad? Entonces, hay debilidades en ese sentido a nivel del desplazamiento. Los censos sí son relativamente fiables, pero también tienen dificultades, ¿verdad? Son cada 10 años, en el mejor de los casos. No muchos incluyen preguntas sobre las causas de la movilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el de México se incluye, donde se pregunta a las personas por qué cambiaron de lugar de residencia y algunas mencionan desastres, ¿verdad? Pero no tenemos los censos, diría que son mucho más un potencial que una buena fuente de información actual sobre movilidad y cambio climático, porque no le preguntan a uno por qué salió, fue por una sequía o no,
como no está la pregunta, realmente no podemos identificar la respuesta. Obviamente, cuando vos hablas de la falta de un ordenamiento territorial o personas que construyen en lugares que no deberían construir, ahí tenemos varias cuestiones. Construcciones de ricos en lugares donde no se debería construir porque de repente cementan un humedal para hacer un country o un barrio privado, y de repente construcciones de gente muy pobre que construye donde puede y por eso termina construyendo en la vera del río que se va a inundar, o en la ladera de la montaña que puede caerse. Esa es la situación que tenemos. Pero si vos tuvieras que decirnos, porque la mayoría de los países de América Latina no tienen normativas de ordenamiento territorial a nivel federal, a nivel gubernamental nacional, porque a veces hay ordenamientos territoriales locales, pero obviamente no están coordinados, ¿no? Sí, digamos que es complicado hacer una aseveración, ¿verdad? Porque depende mucho de los países, ¿verdad? Algunos países ya han avanzado más, otros menos, ¿verdad? Sigue habiendo dificultades en el desarrollo de planes de ordenamiento territorial a nivel de municipios, y luego también hay una dificultad en su implementación, ¿verdad? A veces tenemos algunos lugares que tienen planes de ordenamiento territorial, pero las autoridades no disponen de las competencias y las capacidades para impedir que se construya en zonas de riesgo, ¿verdad? Y donde tenemos, por ejemplo, invasiones de terrenos, etcétera, ¿verdad? Entonces, depende de los países, tenemos tenemos unas debilidades u otras. En algunos no hay planes, en otros hay, pero no se implementan bien. En otros sí está un poco mejorada la situación, y en otros, digamos, yo estoy pensando, por ejemplo, en Argentina hay un buen caso. En la cuenca Matanza-Riachuelo, con una asociación, ACUMAR, que agrupa poderes locales y asociaciones, ¿verdad?, donde se identifican las zonas en riesgo y entra en juego el proceso que también es muy interesante de las reubicaciones planificadas, ¿verdad?, que son los procesos donde, en particular con apoyo de las autoridades, se identifican las construcciones en zonas de riesgo y se reubican a otras zonas, ¿verdad? Y hay países que han explorado esos procesos. Colombia, por ejemplo, ha explorado mucho las reubicaciones planificadas, Uruguay también, para, digamos, identificar cuáles son los asentamientos que no deberían estar en lugares de riesgo y apoyar procesos de reubicación de esos asentamientos. Son procesos muy caros, muy complejos, pero que van a ser cada vez más comunes seguramente conforme, digamos, se empeoren los efectos del cambio climático, ¿verdad? Si uno piensa, por ejemplo, en las zonas costeras, hay países, caso por ejemplo de Colombia, caso de Panamá, que ya están identificando los asentamientos que tendrán que moverse porque van a estar debajo del nivel del mar en X años, ¿verdad? Entonces, esos procesos ya hace también un mes o dos, inició el proceso de reubicación de una comunidad, una yala en Panamá, por la subida del nivel del mar, ¿verdad? Una comunidad indígena en una isla que hay que reubicar porque la isla, digamos, está quedando sumergida. Entonces, ese tipo de procesos que tienen que ver también con la planificación del territorio, el ordenamiento territorial, van a necesitar cada vez más importancia. Y ahí es donde también era la cuestión que deriva de las negociaciones de las pérdidas y daños, ¿verdad? Igual, justo tocaste un tema sensible para nuestro programa, porque esta organización, que es la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, es parte del cuerpo colegiado en la causa Mendoza, donde llevamos adelante el saneamiento del riachuelo y monitoreamos lo que hace ACUMAR, y tenemos una visión bastante crítica de lo que ha sido todo el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, especialmente porque si bien se han hecho las reubicaciones planificadas, no se ha llegado a todos los objetivos que se habían propuesto en un fallo inicial, ¿no? No quiero abundar en lo de Cuenca, Matanza, Riachuelo, porque obviamente daría para debates. Por supuesto, ha habido un trabajo de planificación en la reubicación, pero lo cierto es que el nivel de contaminación de la cuenca sigue siendo el mismo que al principio del fallo. Entonces, estamos un poquito frustrados y tenemos situaciones en este momento donde hay mucha gente que no le está llegando el agua potable, que ACUMAR no está proveyendo los bidones de agua. Bueno, daría para un tema, para una conversación extendida, que nos desviaría del tema de hoy. Pero lo que digo es,
muchas veces hablamos en general de los migrantes climáticos, pero me gustaría una reflexión tuya sobre quiénes son los más impactados, qué pasa con las mujeres, qué pasa con las niñas, qué pasa con los indígenas, los afro. Seguramente las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad son mucho más impactadas por estos fenómenos. ¿Nos podrías hacer una reflexión un poco interseccional sobre este tema? Sí, no, sí, efectivamente, digamos, la investigación nos muestra que esos son algunos de las líneas o los criterios que reflejan mayor vulnerabilidad y capacidades diferenciadas, ¿verdad? Hay algunas investigaciones en términos de género, por ejemplo, donde efectivamente las mujeres y niñas tienen, digamos, condiciones de vulnerabilidad tradicional y discriminación histórica que hacen que sean más vulnerables a los impactos del cambio climático por la falta de acceso a la tierra, poder de decisión, etcétera, y vulnerabilidades específicas en situación de desplazamiento, por ejemplo, ante la violencia basada en género, así como mayor dificultad en reconstruir los medios de vida. Y es un tema, digamos, que es difícil de abordar, ¿verdad? Pero después de que haya un evento como un huracán, por ejemplo, la evidencia nos muestra que las mujeres y niñas tienen mayor dificultad en restituir sus medios de vida. Y luego también tenemos algunas comunidades donde la migración, incluida climática, es mayoritariamente masculina, y nos encontramos con situación de mujeres y niñas que se quedan atrás en la comunidad en situación, digamos, de gran vulnerabilidad y de acumulación de tareas, ¿verdad? Eso a nivel de mujeres y niñas, y ahí tenemos, me parece, en general, una reflexión pendiente sobre los grupos de la diversidad sexual y genérica, LGTBIQ+, donde tenemos muy poca información todavía sobre vulnerabilidades específicas ante la migración, ante el desplazamiento, la migración derivada de los impactos del cambio climático. Poblaciones indígenas, también, como indica el IPCC, es una población de especial interés, por un lado por las capacidades diferenciadas en territorio y por la vulnerabilidad específica de los medios de vida. Recordando que en América Latina y el Caribe la mayoría de la población indígena ya vive en ciudades, ¿verdad? Entonces a veces tenemos una idea un poco, digamos, tradicional de poblaciones indígenas en áreas rurales. La población indígena en América Latina y el Caribe ya es mayoritariamente urbana, y algunas veces en esos procesos se han identificado condiciones de vulnerabilidad, situaciones de calle, etcétera, ¿verdad? En la dificultad, digamos, de transformar los medios de vida tradicionales a las situaciones urbanas. Y también una reflexión pendiente sobre las pérdidas y daños económicas y no económicas asociadas a la migración, ¿verdad? Porque cuando hablamos con comunidades indígenas, queda muy evidente el hecho de que salir del territorio implica pérdidas y daños no económicas, ¿verdad? Pérdidas de tradiciones, de idiomas, digamos, de existencia cultural, con casos muy específicos como, por ejemplo, poblaciones altoandinas, donde desaparecen glaciares, digamos, que forman parte de la cosmología tradicional, ¿verdad? Entonces, esas poblaciones, digamos, efectivamente tienen unas vulnerabilidades específicas. Mencionabas obviamente la cuestión de los ingresos, donde obviamente se crean mayores vulnerabilidades, y cuestiones también como, por ejemplo, las poblaciones en situación de discapacidad, ¿verdad? Donde también puede haber una particular situación de vulnerabilidad que requiere mayor atención, ¿verdad? Pero, como dices, desde una perspectiva interseccional es efectivamente necesario reconocer que ni el cambio climático ni la migración afectan a todas las poblaciones por igual, y que esas condiciones de vulnerabilidad efectivamente crean necesidades específicas, ¿verdad? Y algunas veces también capacidades específicas que conviene poner en relieve, pero que necesitan, digamos, política pública específica para abordar estas situaciones. Si tuvieras que mandar un mensaje a los gobiernos, a los que deciden, a partir de todo tu trabajo, de tu contacto con la gente, más allá de los números y de los porcentajes, sino desde las historias personales de esas miles, cientos de miles de personas que se mueven en el continente por razones no voluntarias, ¿qué les dirías? Diría que, digamos, que la acción tiene que ser, diría que estamos en un momento de urgencia histórica en el que la acción tiene que abordar la prevención y la atención al mismo tiempo, digamos. Por un lado, tenemos que seguir preveniendo el desplazamiento, evitando que las personas tengan que desplazarse,
Y por otro lado, ante la situación de emergencia que tenemos, sabemos que va a seguir habiendo desplazamiento y movilidades forzadas y hay que atender esas situaciones y hay que poner en marcha recursos para atenderlas, ¿verdad? Entonces, les diría que estamos en un momento, digamos, en que no se puede esperar más y que hay que prevenir y atender al mismo tiempo estas urgencias. ¿Y qué es lo que hay que hacer para evitar los desplazamientos? Para evitar, diría, mitigar el cambio climático, ¿verdad? En América Latina y el Caribe no es una región, digamos, que emita muchos gases comparado con otros países, pero mitigar, mejorar la gestión del riesgo, mejorar el ordenamiento territorial. Con esos tres grandes áreas de trabajo, me parece, digamos, que avanzaríamos mucho, digamos, para entender mejor las vulnerabilidades, ¿verdad? De manera interseccional, ¿verdad? Mitigación, adaptación, gestión del riesgo, fundamental, Eso quiere digamos, decir, en los próximos años. es consumir y producir menos combustibles fósiles. Eso quiere decir dejar de avanzar con la barrera, con la frontera sojera, desmontando. ¿Qué quiere decir mitigar, adaptar? Mitigar el cambio climático, efectivamente, quiere decir, digamos, consumir menos combustibles fósiles y prevenir, digamos, la deforestación en particular. Sí. Eso sería la parte de mitigar. Adaptar quiere decir, digamos, que las sociedades en las que vivimos deben entender los cambios que son necesarios, ¿verdad? La agricultura tiene que producir en sistemas donde posiblemente haya más sequía, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que adaptar los sistemas humanos al cambio climático, ya que tenemos las proyecciones que tenemos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Es Pablo Escribano, que es el referente, el investigador principal de la OIM en temas de migraciones y cambio climático en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias y nosotros vamos a una pausa y volvemos con más Café con Lugar. Estás escuchando Café con Lugar, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Lugar, por Radio Sónica. Bueno, y seguimos en Café con Lugar en este programa especial dedicado a migrantes y migrantas climáticas. Y tenemos el gusto de darle la bienvenida a Natalia Pérez Riveros. Ella es oficial interagencial de la OIM en Argentina. Y también le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Nidia Pesantes, que está desde Brasil, desde Bolivia, y que es la referente de los temas ambientales y particularmente de cambio climático de ONU Mujeres en América Latina y el Caribe. Bueno, muy, muy bienvenidas a las dos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, querida Natalia, lo escuchábamos a Pablo Escribano narrarnos un poco cuál es todo el mapa de los temas ambientales y de los impactos de los extractivismos en América Latina y el Caribe y la movilidad de las personas en este continente forzada. Sabemos que la OIM Argentina ha trabajado bastante en estos temas, con estas investigaciones y que ha hecho el año pasado un seminario muy importante con áreas gubernamentales para visibilizar este tema de las migraciones forzadas dentro de la Argentina. ¿Por qué no nos contás un poco qué pasó y cuál es el mapa? Hola María José, ¿qué tal Nidia? Es un gusto conectarme hoy con ustedes. Muchas gracias por el llamado y por el interés en el trabajo de OIM Argentina. Efectivamente escuchaba el último tramo de la entrevista con Pablo y es efectivamente lo que decís. Nosotros el año pasado organizamos un conversatorio sobre movilidad ambiental y climática en la ciudad de Buenos Aires, cuya organización estuvo a cargo de la Red de Naciones Unidas sobre la Migración en Argentina. Así que si me permitís, me voy a tomar un minutito para explicarles un poco qué es este mecanismo interagencial de Naciones Unidas, que es donde se enmarca este conversatorio de movilidad ambiental. Para eso voy a retroceder en el tiempo y comentarte que en el 2018 se firmó un primer marco de cooperación internacional gubernamental, que es el Pacto para una Migración Ordenada, Segura y Regular, de la cual Argentina es signataria. Este es un marco de cooperación
de la agenda migratoria, que tiene 23 objetivos y 10 principios, con el ánimo de abordar la migración en todas sus dimensiones. Como sabemos, la migración humana, la movilidad humana es un fenómeno multicausal, y con estos 23 objetivos se trata de abordar de una manera 360 grados, tal como lo marca la letra de este pacto. Este es un pacto que no es vinculante para los estados, pero sí nos marca una hoja de ruta, ¿sí? Y nos enmarca el trabajo en materia migratoria. Además, lo interesante y lo innovador de este pacto es que tiene un mecanismo de creación de capacidades, pone a disposición lo que se conoce como el Migration Network Hub, donde ahí van a poder encontrar, es una página global en materia migratoria, donde van a encontrar información sobre políticas públicas, eventos en relación a la migración en todas sus aristas, buenas prácticas, compromisos en materia migratoria, y pueden participar personas individuales de la academia, organizaciones de la sociedad civil, estados, redes de Naciones Unidas sobre la migración. Por supuesto que también es un pacto que tiene un mecanismo de seguimiento y evaluación en relación a la implementación del Pacto Mundial, y como te decía antes, María José, este es un marco de cooperación, ¿no? No es vinculante para los estados, pero sin embargo al interior del sistema de Naciones Unidas, el secretario general, Antonio Guterres, sí mandató que se creara una red de Naciones Unidas para la migración, para aprovechar toda la especificidad técnica de las agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas, que la migración es incumbente para sus mandatos. En Argentina funciona una red argentina y está conformada por OIM, que tiene un doble rol por su especificidad temática en materia migratoria. Somos miembros de la red, pero además oficiamos de Secretaría Técnica y Coordinación, y nos acompañan el ACNUR, ONU Mujeres, la UNESCO, OIT, el PNUD, UNICEF, ONU-SIDA y OPS-OMS. Tenemos un plan de trabajo que tiene actividades transversales y actividades temáticas, y dentro de este marco de trabajo es que organizamos este conversatorio de movilidad ambiental y climática el año pasado, cuya organización, como te decía, estuvo a cargo de la red. En este sentido, invitamos a contrapartes de gobierno que tuvieran incumbencia en materia de movilidad ambiental y climática. Contamos con la participación de representantes de la Cancillería Argentina, de la Dirección Nacional de Migraciones, representantes también del Sistema Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres y Protección Civil, por supuesto miembros de las agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, miembros de la academia, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, y el objetivo de este conversatorio fue justamente propiciar un diálogo. Lo interesante de este diálogo fue que pusimos a dialogar y generamos un vínculo entre contrapartes de gobierno que no estaban habituadas a conversar sobre esta temática. Eso fue sin dudas un valor agregado de este conversatorio, y donde cada uno de los representantes desde su ámbito de incumbencia pudieron dar sus visiones y las herramientas que ponen a disposición en materia de movilidad ambiental y climática. Y luego hubo sí una plenaria, ¿no?, donde cada uno de los participantes, no necesariamente los disertantes, pudieron compartir algunas preocupaciones, desafíos y algunas recomendaciones que salieron de este conversatorio. Ahora volvemos a los resultados y a las conclusiones del conversatorio, pero quiero darle la palabra a Nidia Pesantes, que nos está hablando desde Bolivia, y por supuesto te agradecemos mucho, Nidia, esta conexión, para que nos cuentes un poco cuáles son los impactos diferenciados del cambio climático sobre las mujeres y cómo han ocurrido en estos tiempos en donde ya se está poniendo el análisis en este tema, en las migraciones de las mujeres en América Latina y el Caribe, forzadas por los efectos de cambio climático u otros efectos ambientales. Muchísimas gracias, María José, por la invitación y por la conversación que se está desarrollando. Un enorme placer compartir espacio con las personas que están poniéndonos al día. Natalia, un gusto enorme. A ver, el efecto diferenciado tiene que ver con los roles de género, es decir, con lo que se nos ha pedido a las mujeres desde hace siglos que hagamos. Y la preocupación es que no solamente no se están viendo los efectos diferenciados, sino que
se nos pone a las mujeres como un grupo separado entre los grupos con niveles de vulnerabilidad más altos, es decir, se hacen grupos sectoriales como las personas en situación de movilidad. Este no es el caso de OIM, porque OIM y las agencias manejan, me refiero más a la propia sociedad civil, a los estados, se plantea un grupo de población indígena y nacionalidades indígenas, pueblos afrodescendientes, niños, niñas y mujeres. Entonces es como si las mujeres no perteneciéramos a ningún grupo y fuésemos un sector, y las mujeres somos la mitad de la población. Entonces, cuando hablamos de personas en situación de movilidad, la mitad son mujeres. Cuando hablamos de niños, niñas, la mitad son mujeres. Cuando hablamos de pueblos y nacionalidades indígenas, la mitad son mujeres. Cuando hablamos de población afro, la mitad son mujeres, y así podríamos ir enumerando. Entonces, cuando hablamos del impacto diferenciado en las mujeres, hablamos de las mujeres en todos los sectores como la mitad de la población. ¿Por qué son diferenciados? Porque las mujeres tenemos como encargo social, y lo hemos venido cumpliendo por siglos, el cuidado de la vida, el cuidado de las personas, el cuidado del entorno, el cuidado de lo que hace posible la subsistencia de la especie humana. Un problema clave es que este cuidado no ha sido visible ni valorado social ni económicamente. Y el otro problema es que no se incluye sino como una coletilla en las propuestas que se hacen para enfrentar las crisis ambientales que estamos enfrentando, las crisis planetarias, incluido el cambio climático. Las mujeres, al tener que cuidar la vida, necesitan contar con energía y necesitan contar con medios. Los temas de energía, como ya se ha dicho, no están en manos de las mujeres, siempre estamos dependiendo, y los medios tampoco están en manos de las mujeres, siempre estamos en situación de dependencia. ¿Por qué? No porque las mujeres sean unas inútiles o porque los hombres sean unos perversos, sino porque la sociedad ha dado por hecho que las mujeres cuidamos y que vamos a poder cuidar de cualquier forma y cualquier manera. Y la sociedad ha desvalorizado completamente el tema de cuidados, por lo tanto, a quienes cuidan no se les da ninguna herramienta para que puedan cumplir con su mandato. Entonces, cuando cambia el entorno ambiental, cuando cambia el entorno físico en el que nos encontramos, las mujeres tienen más problemas para conseguir esa energía y esos medios que garanticen la subsistencia de la propia especie humana. Entonces, las mujeres no tienen agua para cocinar, para limpiar, para lavar, para sostener la higiene de una casa y los alimentos. Las mujeres no tienen la tierra, no tienen posibilidades de decidir sobre ella. Las mujeres no son dueñas de las semillas, porque las decisiones están en los hombres, en cómo se negocia la semilla. Las mujeres no tienen acceso a los espacios de comercialización. Entonces, todos estos elementos y factores hacen que cada vez se vaya restringiendo más su posibilidad de acción. Entonces, las mujeres tienen que cumplir con su rol, llueva, truene, relampaguee o haya sequía, y los estados y las sociedades y los gobiernos locales y las organizaciones no ven el tema del cuidado como un elemento principal. Entonces las mujeres deterioran su vida y en ese deterioro tienen que garantizar la subsistencia del resto de la familia. Entonces, evidentemente hay un impacto diferenciado por el rol que tenemos, porque no tenemos ni los medios. Cuando hay impactos por los cambios en el clima o en el entorno, esos medios se precarizan aún más, y porque no contamos con el acceso y el control de la energía para poder cumplir con nuestro propio rol. Y esto, claro, se pone peor mientras más precaria es la situación. Nidia, en América Latina estamos sometidas a huracanes, inundaciones, sequías, incendios. En poco tiempo hemos tenido recién un huracán en el Caribe, donde muchas de nuestras compañeras y organizaciones amigas tuvieron que dejar sus casas, irse. Por supuesto, tratan de volver a sus lugares, pero es muy fuerte el impacto. Y hemos visto en el sur de Brasil las graves inundaciones. En el caso de Argentina, la mayor parte de las migraciones son internas y tienen que ver con procesos de extractivismo. ¿Qué registro tiene ONU Mujeres? Y aunque hay muchas migraciones que tienen causas, digamos, no tan claras,
están mixturados los motivos económicos, los motivos políticos y los motivos ambientales, pero ¿qué registro está llevando adelante de esto ONU Mujeres? ¿En qué están trabajando? ¿En qué países en particular? Y sobre todo, ¿cómo incidir para que los gobiernos registren estos problemas que no están siendo puestos sobre el tapete? A ver, lo primero, la movilidad humana es un derecho, ¿no? Las personas tienen derecho a moverse por este planeta de la misma forma que nos movimos hace casi 200.000 años, según los nuevos descubrimientos, para poder poblar el planeta con nuestra especie. El problema son eso, las razones por las que la gente se moviliza y las formas en las que se movilizan. Entonces, cuando la situación es precaria y no es una decisión libre moverme de un país a otro, de una ciudad a otra, del campo a la ciudad o de la ciudad al campo, sino que es un imperativo porque no me queda otro remedio y tengo que dejar algo que siempre he querido y he amado, algo que me da referentes morales y trascendentales, cuando tengo que moverme porque socialmente, económicamente y lo más duro ahora es ambientalmente no puedo seguir sosteniéndome en una población o en un espacio físico, entonces la situación cambia y hablamos de la precarización de la movilidad humana. Y en este caso, las mujeres, como decíamos, con menores posibilidades porque tienen menos acceso y menos control de los medios de vida, tienen menos acceso y control de la energía, tienen menos acceso y control de algo tan sencillo como los medios de transporte. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que las mujeres ahora se mueven más por temas ambientales que por temas de conflicto social. ¿Por qué? Porque cada vez más el impacto en el entorno hace que hayan menos posibilidades de subsistencia y de sobrevivencia. Y como he dicho antes, las mujeres estamos a cargo de la subsistencia de la especie y de la subsistencia de la vida. Entonces, en algunos casos hay una movilidad para retornar, como por ejemplo el caso de un huracán o el caso de un evento específico que hace que la situación se vuelva crítica, pero que tiene una posibilidad de retorno. El problema más serio está en los efectos que generan los cambios permanentes y que van destruyendo de tal forma el entorno físico que ya no podemos hablar de retorno y adaptación al medio o de adaptación a los cambios que se van dando, sino de pérdidas y daños. Entonces, ahí es cuando las poblaciones se movilizan para no volver. Y tenemos en América Latina muchísimos casos. Tenemos el tema, el Chaco, que cubre a 3 países. Tenemos los altiplanos, tenemos manglares que desaparecen y la gente ya no tiene cómo sobrevivir, y como ustedes saben, son generalmente las mujeres las que viven de los manglares porque son las que cosechan las conchas y todas las almejas y todo este mundo de subsistencia que se da en el manglar. El manglar desaparece el medio de vida. Desaparecen ríos, desaparecen quebradas, desaparecen lagos y lagunas, y entonces la población tiene que moverse porque ya no tiene manera de sostenerse en un espacio en el que se ha perdido definitivamente el medio de vida. Es decir, hablamos ya del nuevo nivel que es pérdidas y daños. Y es ahí en donde las mujeres tienen menores posibilidades y son empujadas a la movilidad. ¿En dónde estamos trabajando? En estos territorios en donde el tema de precarización o la precarización se ha vuelto mucho más fuerte. Y nuestro trabajo es articulado con las otras agencias, por ejemplo, en temas de movilidad, con OIM indiscutiblemente, en seguridad alimentaria con PMA y FAO, en los espacios en donde se da violencia en contra de las mujeres, casi todos, en donde se profundiza la violencia cuando están en situación de movilidad, entonces OIM, ACNUR, UFPA. La idea es ir trabajando de manera conjunta para ser más efectivos, más efectivas, más eficientes. Una agencia solita dentro de las Naciones Unidas tiene menos probabilidades de impactar de manera eficiente y efectiva en el cambio de situación de la vida de las personas, en este caso de las mujeres, ¿no? Porque son la población en situación de mayor vulnerabilidad en todos los sectores. Entonces decía, no tenemos la misma eficiencia o efectividad que cuando estamos trabajando de manera conjunta. ¿En dónde estamos? Estamos en el Caribe, trabajando con mucha fuerza por los temas por la crisis de agua que se tiene allí y por la pérdida de territorio en las islas.
Estamos trabajando en, como decía, en los manglares, en el altiplano, en los páramos, en la selva amazónica, en el Chaco americano, como ecosistemas claves para sostener la vida, para garantizar que podamos encontrar salidas antes de pasar a la situación de daños y pérdidas, ¿no? Que es cuando tenemos ya un problema de cambio en la estructura de la vida de las personas. Pero no son solo medios de vida. Y última idea, porque me he alargado demasiado, son temas de trascendencia. Por ejemplo, pueblos rurales, pueblos y poblaciones indígenas, pueblos y poblaciones afro, tienen en su entorno natural también sus referentes morales, sus referentes trascendentales que ayudan o coadyuvan a que la vida sea completa y plena. No se trata solo de producir papas, plátanos o proteínas, se trata también de garantizar que el entorno que genera la espiritualidad de las poblaciones se sostenga y se mantenga. Ningún ser humano que tenga una religión, supongamos la católica o la evangelista, aceptaría que venga alguien y con un bulldog, con un búnker, nos tumbe la iglesia. Pues eso es lo que está pasando en muchas poblaciones. Están tumbando también sus espacios más sagrados, que no es solamente el espacio de alimento, sino el alimento, sino de alimento del alma, de alimento del espíritu, de la trascendencia, de lo que cohesiona a las poblaciones. Entonces es un problema mucho más complejo que solamente la subsistencia material. Bueno, Natalia, en esta línea de análisis que está haciendo Nidia, en Argentina, aunque no parezca, hay pueblos originarios, hay afro, hay poblaciones que viven y tienen su subsistencia arraigada en la naturaleza y sobre todo mayoritariamente las mujeres. Estamos viendo fenómenos graves en muchas provincias. Te diría que en la mayoría de las provincias hay desplazamientos forzados hacia las capitales de provincia y estamos viendo problemas en las pescadoras artesanales, en las zonas donde hay bosques y desmonte. ¿Qué conclusiones hubo en este diálogo que hizo OIM el año pasado? Y sobre todo, habiendo un cambio de gobierno, ¿habrá un nuevo diálogo? Porque probablemente cambiaron los actores. Lo que comentaba es que por supuesto acuerdo con todo el análisis que realizó Nidia, muy exhaustivo, y lo compartimos desde OIM y desde la Red de Naciones Unidas sobre la migración. Uno de los, contestando a tu pregunta, María José, uno de los desafíos salientes, ¿no? Y que se repitió en todos los participantes y los disertantes en este conversatorio de movilidad ambiental, y que coincidentemente también fue uno de los hallazgos que surge de este proyecto regional para el fortalecimiento de la base empírica sobre movilidad, ambiente y cambio climático, es que nosotros, partiendo de la base, ¿cómo medimos, ¿no?, este fenómeno tan complejo que tiene tantas aristas? Y como vos mencionabas anteriormente, María José, la movilidad ambiental se solapa con otro tipo de factores, ¿no?, que incitan a las poblaciones a migrar, ¿no? Por eso hablamos de que la movilidad es multidimensional, y la movilidad ambiental y climática, que está más tradicionalmente asociada a factores y a desastres de evolución lenta, como puede ser el aumento del nivel del mar, las temperaturas extremas, los procesos de sequía, que los impactos se van viendo a lo largo del año. Es muy difícil poder medir eso y llegar a conocer y comprender ese fenómeno. Uno de los desafíos y uno de los salientes del conversatorio y de este estudio al que hago referencia es la dificultad, en primer lugar, para medirlo, ¿no? No hay datos que midan la movilidad ambiental. Podemos encontrar instrumentos de recolección de datos que miden desplazamientos, migraciones, reubicaciones planificadas, situaciones de inmovilidad, pero cuesta llegar a esos datos, ¿no? Hay que construirlos. Los datos que están disponibles en la región y también en Argentina son muy limitados. Y esto surge, en primer lugar, porque no hay una definición universalmente aceptada. Cuando hablamos de migración ambiental y climática, no tenemos una definición universalmente aceptada, un término concreto. Cuando nosotros tenemos un término concreto, posiblemente se pueda traducir luego en datos estadísticos. Pero cuando esto no sucede, ahí nos encontramos con un escollo muy complejo de resolver. La OIM sí trabaja con conceptos de trabajo, ¿no? Cuando hablamos de movilidad ambiental y climática,
hay una definición específica de reubicaciones planificadas, de desplazamientos por desastres e inmovilidad, son definiciones de trabajo. Y ahí nos encontramos con un inconveniente. Entonces, una de las primeras necesidades a nivel regional y también en el conversatorio a nivel nacional fue poder consensuar un posicionamiento nacional y regional en relación a las migraciones ambientales y climáticas, tener terminología concreta con la mirada a robustecer los instrumentos de recolección de datos, que sean comparables, que puedan tener profundidad, que sean cuantitativos y cualitativos, digamos, porque muchos de los instrumentos que están hoy funcionando en Argentina, como en los 10 países de la región donde se llevó adelante este estudio, hay terminología muy disímil, ¿no? Entonces falta un poco de armonización para poder comparar y robustecer la información que tenemos. Así que hoy, digamos, uno de los hallazgos fue, hay información muy limitada, hay información dispersa y necesitamos encontrar arreglos institucionales y trabajando con todos los actores interesados en la materia de movilidad ambiental y climática para robustecer los datos disponibles y poder comprender mucho mejor este fenómeno. Más allá de los datos, necesitamos acelerar los datos porque entre tanto la gente se muere, se queda sin trabajo, la contaminación avanza. Hoy no puedo dejar de mencionarlo. Hoy se cumplen 16 años del fallo Mendoza, en el cual nuestra organización, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, es integrante del cuerpo colegiado en la causa Mendoza, que fue designado ad honorem por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para hacer el seguimiento. Y si bien ha habido reubicaciones planificadas, estamos 16 años después con una cuenca donde, si bien hemos logrado por la militancia de la ciudadanía que se declaren 3 áreas protegidas, se ha limpiado el espejo de agua del río y se ha logrado el camino de sirga, pero queda mucho por hacer en orden a la contaminación ambiental que todavía sigue bombardeando a los habitantes de la cuenca, sobre todo porque se siguen permitiendo volcados que son graves y que están prohibidos en sustancias o en cantidades en otras partes del planeta, ¿no? Y obviamente muchas personas se han desplazado, pero muchos siguen viviendo en la cuenca en circunstancias lamentables. Así que bueno, ante este hecho que la Corte Suprema queremos que tenga una nueva audiencia pública y ante los rumores de que van a cerrar la causa, queremos insistir en que no es momento de abandonar el barco, sino de seguir adelante y que se asuma esto como una política pública. Se nos ha ido el tiempo de hoy, yo les agradezco muchísimo. Nidia Pesantes desde Bolivia, nuestra compañera y amiga de ONU Mujeres, referente de los temas ambientales y del buen vivir a nivel regional, y también a ti, Natalia Pérez Riveros, de OIM Argentina, y por supuesto le agradecemos también que hoy compartió con nosotros el programa Pablo Escribano de OIM Regional. Vamos a seguir con este tema, estamos con una investigación muy importante a nivel regional y comparado, y lo que queremos es que haya más participación de la sociedad civil y que esta producción de datos estadísticos y el diálogo con los gobiernos también se haga con la participación de las distintas organizaciones que venimos trabajando, ecologistas, feministas y sobre todo de las personas que viven estos procedimientos y estos momentos, ¿no? Así que les abrazamos a todos y les agradecemos mucho y espero que podamos continuar este diálogo en futuras comunicaciones. Un beso grande y hasta la semana que viene a ustedes. Gracias.